Buenas noches, mi nombre es Hasbredi Angélica Gómez. El tema que nosotros vamos a tratar es la desaceleración económica en el sector de la vivienda. Nos basamos bajo un artículo publicado en el periódico de la República pasado 3 de abril del 2023 sobre las razones detrás de las caídas en ventas e iniciación de las viviendas, el cual se refiere al comportamiento que se ha visto reflejado en la demanda de vivienda y de igual forma también en las iniciaciones de proyectos, es decir, en la oferta. Las perspectivas de desaceleración económica también empiezan a sentirse dentro del sector de vivienda, algo que además habría sido advertido por varios analistas de la economía en las últimas semanas. Estaríamos hablando de un encuentro imposible entre un tipo de oferta y la demanda que existe, y es evidente que debe mejorarse la situación socioeconómica de los más pobres o bien modificarse las condiciones en que estos pueden postular a una vivienda. Aquí nos preguntamos cómo podría el Estado intervenir para mejorar esta situación. Se requiere, por ejemplo, de una estrategia económica global que apunte a cambios importantes en la economía del país, sobre todo en lo que se refiere a la creación de empleo suficiente y bien remunerado. Otro punto importante es la reformulación de la política habitacional, haciendo que ésta recupere el sentido y el objetivo social que debe distinguir. Las características propias de una política como tal de este tipo deben ser discutidas con un conjunto amplio de interesados y expertos en el tema. Por ejemplo, las características reales de la población de bajos ingresos no coinciden con las que establecen actualmente los organismos de vivienda para seleccionar a sus beneficiarios. También contamos con una insuficiencia de recursos fiscales debido a la tanta escasez capacidad impositiva del Estado como que a las características de la economía que favorecen hoy en día lo que llamamos la informalidad. La alta proporción de población con graves carencias indica la conveniencia de orientar los criterios distributivos por necesidades, atendiendo a la magnitud de las carencias más que por los derechos sociales. Una estrategia es comprometerse en esta instancia a la inversión social y no a consideraciones sobre el gasto social, administrándose toda la implementación y ejecución con eficiencia, con eficacia y con una evaluación permanente sobre el cómo, el qué y para quién, eliminando toda la práctica discrecional no transparente en el manejo de los recursos públicos. En el artículo del periódico La República, ellos nos reflejaban una venta de viviendas baja, que en febrero se vendieron 9.900 unidades, llegando a 23.100 unidades en el 2023, lo que significa que dejaron de venderse 15.900 viviendas. En el sector BIS se vendieron 6.655 unidades, que estaríamos hablando de un menos 64% menos de venta, y en el sector no BIS se vendieron 3.265 unidades, es decir, el menos 55,8% menos de ventas. Los dos primeros meses del año muestran una variación en ventas de 53,4 a 55,4 en las ventas de vivienda en BIS y en la no BIS de 48,8%. Le doy mi palabra a mi compañera Mayra Valero. Buenas noches. Para continuar la intervención referente al artículo publicado por el periódico La República, la desaceleración económica del sector vivienda se viene presentando principalmente por tres factores. Pues como nos lo maneja el artículo, nos habla de las tasas de inflación, los costos de construcción y las tasas de interés que ha aplicado el Banco de la República. Para ponernos en contexto, todos ya pues sabemos que la inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el incremento sostenido de los precios del mercado, generando efectos nocivos sobre las condiciones de bienestar de la población. La inflación afecta el poder adquisitivo de las personas, toda vez que actúa como un impuesto regresivo, dado que afecta directamente los ingresos de la población, en especial de aquella que cuenta con menos recursos, generando así una redistribución de los ingresos y una inevitable afectación de la productividad del país. Este concepto pues lo extrajimos de una pequeña investigación que se conoce como los apuntes del CENES, que es una revista científica, y lo escribió el señor Luis Audoro Vallejo Zamudio.
De acuerdo con el artículo del periódico La República, la economía colombiana viene presentando un enfriamiento debido pues a que la inflación culminó en el 2022 en un 13,28%. Todo eso va generando los efectos nocivos en el sector. Otro factor que influye son los costos de producción. De acuerdo con el artículo, la baja oferta de vivienda, es decir, las personas no cuentan con el poder adquisitivo pues para comprar, el alto costo de los insumos para la producción o inicios de proyectos de vivienda generan que haya una caída en la demanda y este incremento de los costos no hace rentable que los constructores puedan pues iniciar como tal los proyectos de construcción. Las tasas de interés, que es el otro factor que nos afecta fundamentalmente, es debido a la alta inflación que está afrontando el país. El Banco de la República pues establece unas medidas de política monetaria con el fin de regular todas las fuerzas del mercado y de la economía, aumentando las tasas de interés. De acuerdo con una rueda de prensa del Banco de la República del viernes 27 de enero del 2023, incrementó la tasa de interés en 75 puntos, dejándola en 12,75%. Esto lo hacen con el fin de establecer una política monetaria que los alinee hacia la postura de alcanzar la meta de inflación que tiene el país, que es del 3%, de la cual estamos extremadamente desfasados. Ya hace más de 22 años el país no presentaba una inflación tan alta. La última que fue superior a la que estamos presentando este año fue en marzo de 1999, más de 22 años. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañero Jorge Leonardo García, que nos va a colaborar con más aportes. Voy a dar un acercamiento y una explicación de cómo el programa Mi Casa Ya ha sido una política pública de diferentes gobiernos desde el año 2015. Y es que este programa lo que busca es facilitar el acceso de vivienda y mejorar las condiciones de las familias colombianas de bajos y medianos ingresos. Entonces este programa es un programa de inversión que crea el gobierno y que lo mantiene el actual gobierno, pero que detrás de esto pues hay unos retos y unas herramientas que antes de lanzarlo o antes de ya desembolsar los subsidios se tiene que apalancar en el presupuesto general de la nación. Y pues el presupuesto general de la nación está constituido por algo que se llama el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el marco fiscal de mediano plazo. Todos estos componen un sistema presupuestal que lo que hace es darle al gobierno las herramientas y las mediciones de gasto y de ingreso. Teniendo estas previsiones, el gobierno asimismo puede saber cuánto va a destinar en cada uno de sus programas y plasmarlo en el Plan Nacional de Desarrollo, que es donde pues finalmente todo esto converge y la política pública se empieza a desarrollar. Entonces, dentro de este Plan Nacional de Desarrollo está el programa Mi Casa Ya, que a partir de pues este nuevo gobierno o este nuevo Plan Nacional de Desarrollo está teniendo unos cambios en la medición para asignar estos recursos. Con estos cambios, actualmente no se han desembolsado los dineros que anualmente ya se venían desembolsando para esta época del año. ¿Y esto qué ha generado? Esto ha generado unos traumatismos al sector de la vivienda. Y por eso estas demoras en los desembolsos es uno de los factores de la desaceleración en el sector de la vivienda.
Entonces, como nos decía nuestra compañera anteriormente, en este primer trimestre se ha disminuido en un 55% alrededor en comparación con el año pasado los desembolsos que venía realizando el gobierno anteriormente. Pero es que con estos nuevos cambios se van a tener en cuenta, digamos, las personas que tienen un puntaje más bajo en el Sisbén. También se van a tener en cuenta otros factores como lo es subsidios para adquirir vivienda en zonas rurales, que anteriormente esto no se tenía. Entonces lo que busca el gobierno es ampliar la cobertura, pero a su vez está generando traumatismo. El director de Camacol, que es la Cámara Colombiana de la Construcción, le ha dicho al gobierno que si quiere que el cumplir con la asignación de desembolsos del programa Mi Casa Ya, debe crear una ley de adición al presupuesto que más o menos ronda en los 3.3 billones del presupuesto general de la nación. Entonces, como podemos ver, todas estas políticas, todos estos programas convergen efectivamente en la asignación de recursos y en el presupuesto general de la nación. Y pues ya para terminar, se debe mencionar que no solo es la demora en los desembolsos lo que ha generado la desaceleración, sino hay otros factores como lo son la incertidumbre pues económica y laboral. Ahorita pues hay una incertidumbre, hay una inestabilidad política y económica, no solo en Colombia sino a nivel global. Entonces todo esto lo que hace es contraer tanto la oferta como la demanda y se disminuye la confianza de los inversores y de los consumidores. Entonces podemos decir que el presupuesto influye directamente en el sector de la construcción, porque si se le asignan los recursos más rápidos o si se subsidia de una mejor manera, pues se van a generar mayores ingresos, se va a incentivar el empleo y van a haber pues mayores consumos en el país, que a su vez va a generar un mejor mercado y una mejor política en el país. Voy a darle el paso ya para terminar a mi compañero Rafael Salas. Muchas gracias, compañero. Listo, a pesar de que existen las iniciativas como las que bien mencionaba nuestro compañero Jorge, yo quisiera destacar el problema de fondo del sector vivienda. Y es que podemos decir que hoy existe un desequilibrio en el mercado inmobiliario del país. Esto debido a la sobreoferta de viviendas conjugada con una escalada en los precios que ya empieza a tener tintes de burbuja inmobiliaria. Como menciona el caso de estudio, el artículo del diario La República, el principal detonante de los altos precios es la actual coyuntura económica dominada por presiones inflacionarias y un tipo de cambio disparado. Esto ha provocado un incremento en los costos de producción, como lo mencionaba la compañera Mayra, contrayendo la construcción y por ende la oferta, y en los costos de financiación, por lo que las familias están menos dispuestas a adquirir vivienda. Todo esto podría desencadenar una crisis inmobiliaria que aceleraría y agudizaría el actual clima recesivo que enfrenta la economía del país. ¿Qué antecedentes tiene nuestro país en este respecto? Pues nuestro país se enfrentó a una crisis en la década de 1990 que se originó en una burbuja especulativa en el sector inmobiliario, llevando a un aumento excesivo en los precios de las propiedades. Esta situación condujo en su momento a la sobreconstrucción y a una disminución en la demanda de viviendas, lo que provocó una caída en los precios y un aumento en los incumplimientos de los créditos hipotecarios. En aquel entonces, para solucionar la crisis inmobiliaria, el gobierno implementó diversas medidas, entre las que se destacaron la implementación de programas de reestructuración de deudas para los propietarios, los propietarios de viviendas que no podían pagar sus préstamos hipotecarios. Además, el Banco de la República inyectó liquidez a los bancos para evitar una crisis bancaria
lo cual permitió que los bancos hicieran frente a los préstamos hipotecarios que se encontraban en mora, a la cartera en mora, y evitar el colapso del sistema financiero. Además, hubo algunas reformas regulatorias, incluyendo la creación de un seguro obligatorio de vivienda para los propietarios y mayor regulación a los préstamos hipotecarios, ¿no? Una medida adicional fueron las políticas de estabilización del mercado inmobiliario, como la reducción de los impuestos a la propiedad y la promoción de la construcción de viviendas de bajo costo o de interés social. Ahora, ¿cuáles serían los efectos de una caída del sector vivienda en la actualidad? Pues podemos hablar de que una caída del mercado inmobiliario podría tener un efecto significativo en el crecimiento económico del país, ya que el sector inmobiliario representa una parte importante de la economía, es decir, contribuye significativamente al Producto Interno Bruto Nacional. En general, una disminución en los precios de la vivienda puede provocar una reducción en el gasto de los hogares y una disminución en la inversión en el sector inmobiliario, lo que a su vez puede afectar a otros sectores de la economía, ocasionando, como lo menciono en la diapositiva, unos efectos multisectoriales, efectos negativos. Sectores de la economía como la construcción, el comercio y los servicios. Además, la caída del mercado inmobiliario puede tener efectos en la estabilidad financiera y en la solvencia de las instituciones financieras que otorgan préstamos hipotecarios. Entonces ya estaríamos hablando de una crisis que pasa del sector real al sector financiero y que podría llegar a tener incluso efectos más allá, porque sabemos todos que el sector financiero es una pieza fundamental en cualquier sistema económico, ¿sí? Si la disminución de los precios de la vivienda se produce de manera abrupta, puede haber un aumento en los incumplimientos de los créditos hipotecarios, lo que generaría una crisis financiera. Recordemos que en el año 2008-2009, cuando se presentó la crisis financiera en los mercados anglosajones, todo partió de una crisis hipotecaria por los créditos subprime, que al final hizo que casi se cayera el sistema financiero y tuvo efectos adversos para muchos bancos, llegando incluso a tener repercusiones en sectores como el sector automotriz, que es de suma importancia para un país como los Estados Unidos. Ahora, ¿qué podría hacer el gobierno como una medida de intervención para poder reactivar el mercado inmobiliario? Pues algunas de las recomendaciones que puedo yo desde mi posición entregar al gobierno es, por ejemplo, que el Estado puede intervenir de varias maneras para reactivar el mercado inmobiliario y estimular la inversión en el sector. Con la política fiscal, el gobierno puede reducir las tasas de impuestos para las transacciones inmobiliarias, lo que reduciría los costos de compra y venta de las propiedades y estimularía la demanda. Además, puede ofrecer incentivos fiscales para la inversión en el sector, como la exención de impuestos sobre la renta para los inversores en proyectos de construcción de vivienda de bajo costo, tipo BIS, como la conocemos en Colombia, vivienda de interés social. Con respecto a la política monetaria, el Banco de la República podría reducir las tasas de interés para hacer que los préstamos hipotecarios sean más asequibles y atractivos para los compradores de vivienda, lo cual estimularía la demanda y el crecimiento del mercado inmobiliario. Algo adicional es que el gobierno podría mantener los programas de tipo BIS, subsidiando una mayor proporción de la tasa de interés, más de lo que hace actualmente, de los créditos hipotecarios en ese segmento. Además, para reducir los costos de producción, el gobierno puede establecer incentivos fiscales a aquellos constructores y promotores de este tipo de vivienda. Una medida adicional para reducir los costos es simplificar los trámites y permisos necesarios para los proyectos de construcción de vivienda, y adicionalmente se puede considerar la reducción en los aranceles importantes, porque ya esto tiene que ver un poco con la política exterior, y es la posibilidad de reducir aranceles a los materiales, insumos y equipos de construcción que se importan desde el exterior, que entendemos que son bastantes los materiales que se importan desde el extranjero. Finalmente, el gobierno podría implementar reformas regulatorias para hacer que el mercado inmobiliario sea más atractivo,
para los inversores extranjeros y reducir la burocracia asociada con la adquisición de propiedades. Así las cosas, estas son nuestras recomendaciones para una reactivación del sector inmobiliario, dadas las condiciones actuales de la economía, que se encuentra en un punto en el cual la desaceleración hace parte del día a día y nos enfrentamos a una potencial recesión económica. Muchas gracias.